Vamos a hablar en esta mañana acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el mundo entero, el cristianismo, recuerda ese domingo de resurrección. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Vamos a recordar un poquito a través de la lectura de la palabra de Dios lo que sucedió en ese domingo. Lucas 24 del 1 en adelante dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, entre paréntesis ángeles, ¿no? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaban ustedes en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre era un título que se le daba en ese tiempo a Jesús, al Hijo de Dios, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él ha resucitado. Amén. ¿Sabía usted que para el año 2017 se hizo un cálculo de cuántas religiones aproximadamente existen en el mundo? ¿Y sabía usted que aproximadamente existen 4.200 religiones en el mundo? Imagínese usted, muchísimas religiones. Pero yo les voy a nombrar las 5 principales religiones que existen en el mundo. Número 1, una de las religiones más numerosas, por si ustedes no lo sabían, es el Islam. Acá no, en esta parte del universo casi no existe el Islam, muy poca gente, pero en la parte del otro lado del mundo, el Islam es una religión tan común como el cristianismo aquí en esta parte del mundo. Por si usted no lo sabía, el Islam ocupa el 24% de todas las religiones en el mundo. Imagínense. Quiere decir que de cada 100 personas en el mundo, 24 pertenecen al Islam. El Islam es aquella religión que nació con Abraham y que tiene como base el Corán. Los 5 primeros libros de la Biblia, que ellos le llaman el Corán, es la base del Islam. Alá es su Dios y su profeta principal es Mahoma. Ellos no creen en Jesucristo, o lo tienen a Jesucristo como un profeta más, pero no como el Hijo de Dios. 1.8 mil millones de personas en el mundo pertenecen al Islam. Pues usted pensaba, esos son un poquitos, así son unos cuantos. Aquí sí, pero por el otro lado del mundo, el Islam es la religión principal. Segundo, el hinduismo. Los hindúes, que están principalmente en Asia, son una religión politeísta. Significa que ellos tienen varios dioses y no tienen una figura principal como el cristianismo o como el islamismo, sino que ellos tienen muchos dioses y ocupan el 15% de la población mundial. Muchísimos, son 1.100 millones de personas en el mundo. No 1.100 personas, sino 1.100 millones de personas. La tercera religión es el budismo.
El budismo, cuya figura principal es Buda Gautama, que es el famoso Buda, el gordito, su creencia principal es la reencarnación. Ellos creen que nosotros morimos, pero que nos reencarnamos. Ocupa el 7% de la población mundial, es decir, 500 millones de personas en el mundo. Otra religión de las importantes, la cuarta, es el judaísmo. El judaísmo tiene como base a Abraham. Ellos creen igual que nosotros en todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, pero ellos siguen las tradiciones y cultura de los judíos y son muchas veces conocidos como ortodoxos. Son personas muy, pero muy seguidoras de las costumbres de la palabra de Dios en rajatabla. Ellos no son muchos, son el 0.2% en el mundo. Y la quinta es el grupo en el cual nosotros estamos. Es el cristianismo. El cristianismo es la principal religión en el mundo. Cuando hablo de cristianismo estoy hablando de católicos, estoy hablando de protestantes, estoy hablando de todas las religiones que tienen su creencia en Jesucristo. Ocupamos el 31% de la población mundial, o sea, de 10 personas, 3 son cristianas en todo el mundo. 2.3 mil millones de creyentes en todo el mundo. Nuestro máximo representante es Jesucristo, y la creencia del cristianismo se basa en una sola cosa: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Allí estamos nosotros. La principal diferencia entre todas las religiones que hay en el mundo y el cristianismo es que el Dios del cristianismo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? La principal diferencia es que todos los demás dioses se quedaron en la tumba, que todas las demás personas o dioses a los cuales las otras religiones creen no resucitaron. Pero en el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo resucitó y está vivo en nuestros corazones. Amén. Así que en la época de Jesús, cuando Jesús caminó sobre esta tierra, la mayoría de los judíos sí creían en la resurrección, o eran conscientes de que existía la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento habían textos que hablaban de la resurrección. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2, el profeta Daniel ya hablaba y hacía referencia a la resurrección. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya Daniel en el Antiguo Testamento hablaba acerca de lo que sucedería muchos años después, acerca de la resurrección de una persona. Isaías capítulo 26, versículo 19, también habló de la resurrección. Isaías 26, 19. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Por eso que en el tiempo de Jesucristo, ya la doctrina de la resurrección era una doctrina que era aceptada por la gente. De hecho, en ese tiempo, no sé si usted recuerda, en la Biblia dice que existían los fariseos y los saduceos. Y dice que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Existía esa controversia, pero el Antiguo Testamento ya hablaba de que había resurrección. En el Antiguo Testamento hubieron 3 resurrecciones. La primera fue la resurrección, si usted se acuerda, de el hijo de la viuda de Sarepta. Usted lo puede encontrar si está anotando en Primera de Reyes, capítulo 17, del 17 al 23. Lo vamos a revisar por cuestión de tiempo. La segunda resurrección fue la resurrección del hijo de la Sunamita, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 31 al 33.
17. Y la tercera, que es una muy famosa, era la resurrección de un cadáver que fue arrojado en la tumba de Eliseo, y que dice la Biblia que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo. Así que ya existía la resurrección, o habían resucitado personas antes de que Jesucristo venga a esta tierra. Ahora, cuando nosotros ya hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a aprender algunos aspectos importantes y cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestra vida. Número 1, la resurrección de Jesucristo estuvo profetizada y estaba dentro del plan de Dios. No fue que Jesucristo vino nada más y a él se le ocurrió. Lo que Jesucristo vino acá es a cumplir un plan que ya había sido establecido de parte de Dios y estuvo profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías 53, versículo 7, uno de los versículos más famosos y más conocidos de las profecías acerca de Jesucristo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 700 años antes de que Jesucristo venga acá a la tierra, ya Isaías había profetizado parte del escenario de cómo Jesucristo iba a presentarse, de cómo iban a ser sus acciones, y fue lo que Jesús hizo. La Biblia nos enseña que Jesús, cuando fue entregado y cuando fue crucificado, fue como un corderito, ¿no es cierto? Nunca reclamó, nunca insultó a aquellos que lo golpeaban, nunca se llenó de odio en su corazón, sino que fue como un corderito. A pesar de que le daban, a pesar de que lo azotaban, a pesar de que lo insultaban, fue humilde, tranquilo, porque él sabía que estaba cumpliendo una profecía, no era un plan de parte de Dios para la salvación de nuestras almas. Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Y Jesús en todo esto nos va dando mensajes, ¿no? Porque él iba a la cruz tranquilito, a pesar de que él sabía que era injusto lo que estaba viviendo. Y nosotros tenemos que aprender de eso. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos insulta? ¿Qué hace usted cuando alguien lo trata mal? Injustamente. Bueno, si hay justicia, al final uno dice: ay, me la aguanto porque me la merezco. Pero cuando uno lo atacan injustamente, ¿sí le ha pasado a usted? Que lo critican, que hablan mal de usted, que dicen cosas de usted y usted sabe que no es cierto, ¿qué hace usted? No, pues yo me defiendo. La Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. A mí no, si me busca, me encuentra. Yo como bueno soy bueno. ¿Se ha escuchado eso, no? Pero como malo también soy malo. No, esas nunca fueron las palabras de Jesús. Jesús tranquilo, humilde, le daban duro, pero él estaba ahí como un corderito. Y tenemos que aprender de nuestro Señor ese comportamiento, porque somos llamados a amar, a bendecir, no a dañar a las personas. Hechos capítulo 26, 22 y 23 dice: pero habiendo tenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas, escuchen, que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Ya la Biblia, Pablo decía, los profetas mismos y Moisés mismo ya habló, porque si usted recuerda, en algún momento dice la Biblia que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, y todo el que miraba la serpiente quedaba sano. Y esa era una señal de lo que iba a pasar después de muchos años cuando venga Jesucristo. Por eso la Biblia dice que los profetas y Moisés ya adelantaron la venida de Jesucristo. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Porque cuando Jesucristo resucitó, trajo luz a nuestra
La oscuridad que había en nosotros se fue. Ahora dice la Biblia que nosotros somos luz y sal de este mundo y alumbramos en medio de la oscuridad que es la maldad que hay en este mundo, o por lo menos es lo que debemos estar haciendo. ¿Sí lo está haciendo? Hechos capítulo 8, versículo del 27 al 32. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, escucha esta historia, usted sabe la historia de Felipe, ¿no? Dice que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Habla de un etíope importante, una persona que era servidora de la reina de ese tiempo, vino a adorar a Jerusalén. Y entonces él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Versículo 31, y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía este eunuco era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33. Estaba leyendo lo que nosotros leímos en Isaías, ¿no? En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Más adelante, en el versículo 34, respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Miren la historia de ese hombre que dice que estaba leyendo Isaías 53. Y él dice: pero no entiendo, explícame, ¿de quién es este que dice que va calladito, que va allí como un corderito? Y Felipe le explica y le dice: mira, esta persona del cual está hablando la Biblia es Jesucristo, el que murió y el que resucitó. En ese mismo momento, si usted lee la historia, dice que este tío que dice: mira, cuando iban pasando por una quebradita, dice: ¿qué hay agua? ¿Por qué no me bautizan de una vez? Hubo un arrepentimiento, hubo una conversión en la vida de este hombre a causa de la muerte y resurrección. Y es lo que la muerte y resurrección de Jesucristo produce en nosotros: una nueva vida. Nosotros tenemos que tener claro que el cristianismo, la cruz, la muerte, la resurrección de Jesús debe producir en nosotros una nueva vida. Una nueva vida no solamente es venir los domingos a la iglesia. Una nueva vida es que todas las áreas de mi vida son afectadas por la cruz del Señor y yo reflejo en cada área de mi vida un nuevo comportamiento. Y yo reflejo en cada área de mi vida amor hacia los demás. Yo reflejo perdón. Yo reflejo misericordia, porque la cruz del Señor se ha revelado a mi vida y yo puedo tener una nueva vida. Es la resurrección, es lo que debe producir en nosotros. Segundo punto, la resurrección es la parte más importante de la doctrina del cristianismo. No existiría cristianismo sin resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección, les decía Pablo, de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, como decía Pablo, entonces si Cristo no resucitó, en vano todo lo que hacemos, nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No hay nada más importante en nuestra doctrina del cristianismo que la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no resucitó, entonces todo lo que estamos haciendo aquí es un chiste, es algo que no sirve de nada.
Si Jesucristo no resucitó, ¿de qué sirve nuestra fe? Si nuestra fe está basada en la resurrección y en la salvación que Él da a nuestras almas de nuestros pecados a través de ese acto maravilloso en la cruz. No hay cristianismo sin resurrección. Por eso es que nosotros, como cristianos, debemos entender y tener sumamente claro lo que significó esa resurrección para nosotros. Porque si siendo nosotros cristianos no entendemos la resurrección de Jesús, no estamos entendiendo la parte más importante de nuestra vida. Número 3. La resurrección de Jesucristo es el paso decisivo, o fue el paso decisivo y final para redimirnos de nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que nosotros somos libres de nuestros pecados a través de la resurrección de Jesucristo. ¿Quiénes aquí han sido libres de sus pecados? Levanten la mano los que siguen pecando todos los días. Todos pecamos. Pero una cosa es buscar el pecado. Una cosa es que yo decido en mi corazón hacer lo malo. Y otra cosa es que yo me equivoque. ¿No es cierto? Porque yo como ser humano, habiendo nacido de nuevo, teniendo a Cristo en mi corazón, me puedo equivocar. A veces por ahí se me puede despeinar un poquito el león. Y puedo por ahí equivocarme en algo. Pero otra cosa es que yo no haya nacido de nuevo y que yo busque el pecado. Y que yo a propósito no perdone. Y que yo a propósito no ame. Que yo a propósito vaya a insultar a una persona. Que yo a propósito no perdone a mis padres. Que yo a propósito sea celoso. Que yo a propósito sea iracundo, que yo a propósito sea hablador, sea gritón, sea malcriado. Eso es otra cosa. Porque cuando Cristo vino, la resurrección de Él nos liberó del pecado. Ahora nosotros no somos esclavos del pecado. Y si usted está siendo esclavizado de un pecado, si usted está como que el pecado le está esclavizando, usted tiene que reflexionar en esta mañana. La cruz, la resurrección de Jesús, ha entrado en su vida ya. La tiene en sus pensamientos y ha obrado en su corazón. Porque alguien que ha sido recibido la revelación de la resurrección de Jesucristo no puede ser esclavo del pecado. No puede. No puede pecar, porque tiene una nueva naturaleza dentro de sí. Y es la naturaleza que recibe a través de la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por la resurrección de Jesucristo nosotros podemos andar en una vida nueva. Por eso dice la Biblia que Primera de Corintios, Segunda de Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Mira el que está a su lado, ¿sí es una nueva criatura o no? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, mira el viejo, mira a la persona que está a su lado. Pasaron las cosas viejas ya. A ver, los hijos miren a su mamá, la mamá mira a sus hijos, todavía veo por ahí algunas cositas viejas. Cuando uno está en Cristo, dice la Biblia que las cosas viejas de nuestra vieja naturaleza quedan sepultadas. Nosotros debemos andar en una vida nueva. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Alabado
sea Dios. Así mismo. Segunda, por ver, parece que me equivocaba yo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios. No, perdón que me he confundido de la cita, pero se las leo. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 4. La resurrección de Jesucristo nos da también la seguridad de que un día nosotros resucitaremos. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Quién resucitará un día? Los que han muerto en unión con Jesucristo. Por eso yo les digo, de todo corazón, sin el ánimo de criticar, ese mensaje que se da en los funerales de la mayoría de las personas, el mensaje que se lleva muchas veces es un mensaje equivocado. Porque usted va a un funeral y la persona que dirige el funeral dice que un día vamos a verlo, a la persona que ha fallecido. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién resucitará un día? El que murió en unión de Jesucristo. Hay un mensaje equivocado que se da en los funerales, y es que no hay muerto malo, ¿no? Todos los muertos han sido buenos. Cuando se muere la persona, todo, ay, qué bueno que era un borrachoso, era un mal hablado, pero ay, qué bueno, qué buen padre que era, qué buen hijo, que era un malcriado, desobediente, pero cuando se muere no hay muerto malo, ¿no? ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que tener claro, si alguien muere sin Jesucristo en su corazón, un día resucitará, pero para perdición. No resucitará para salvación ni para la vida eterna junto a nuestro Señor. Y nosotros tenemos que tener claro y ser sinceros ante ese mensaje. Y tener clara la situación. Si alguien muere con Cristo, un día va a resucitar en la gloria de Dios. Pero si alguien muere sin Cristo, no va a resucitar un día para estar con el Señor. Porque a todos nos colocan en el cielo cuando mueren. Ay, ahora ya está en el cielo cuidándote. No, eso no dice la Biblia. El que muere sin Cristo no está en el cielo cuidándote, está en el infierno quemándose. Eso dice la Biblia. Entonces tenemos que tener claro nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Jesús tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que cree en Jesús será resucitado en el día final. Usted y yo un día resucitaremos. Amén. Así dice la palabra. Un día Jesús nos levantará de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 en adelante. Primera de Corintios 15. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, o sea, lo primero de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese hombre era Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, por el pecado de Adán todos pasamos a una muerte espiritual,
pero cada uno en su debido orden. Cristo es lo primero y luego los que son de Cristo resucitarán en su venida. Nosotros, cuando Cristo venga por segunda vez, seremos resucitados. ¿Amén? ¿Sí lo creen o no lo creen? Créanlo porque es nuestra fe. Eso dice la palabra de Dios. Y último, la resurrección de Jesucristo lo transformó de un corderito en un león. Isaías, ¿qué decía? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué es un corderito cuando lo ven? Como un chanchito cuando lo van llevando para pelarlo. Qué rico, ¿no? Un chanchito, el baril, ni sabe, pobrecito ahí, moviendo su colita, contento, no sabe lo que le espera. Así va el corderito, ¿no es cierto? Tranquilo, no sabe que lo van a matar. Así era Jesús, como un corderito, pero él sabía todo. Pero voluntariamente iba en esa condición. Pero cuando Jesús resucitó, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La condición de Jesús al morir era la de un cordero, pero la condición de Jesús actual es la de un león. No sé si tienen ahí la foto. Pero nosotros tenemos que entender eso. Jesús hoy está, como lo dice Apocalipsis, como el león de la tribu de Judá. En esa condición en la que Jesús está, en la que hoy ha resucitado, tiene todo poder, toda autoridad le ha sido entregada a nuestro Señor Jesucristo. Y ese Dios, ese Jesús que ha resucitado, usted tiene que entender algo: el Jesús que está en su corazón es el Jesús que ha resucitado. El que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad, es el Señor que usted tiene en su corazón. Usted no anda solo. Usted no anda sola, mujer. Usted tiene a Jesucristo en su corazón. Y si Jesucristo está en su corazón, usted lo tiene todo. No importa las circunstancias externas. Pregúntele a una persona que tiene mucho dinero y a una persona que no tiene mucho dinero, ¿qué es lo que le da felicidad? ¿Qué es lo que llena la vida de una persona? ¿Qué es lo que llena el corazón? ¿Qué es lo que me hace ser feliz? No son las circunstancias externas. Es el tener a Jesús en el corazón lo que produce gozo, lo que produce alegría, lo que produce esa felicidad de saber que tenemos una esperanza, de saber que un día resucitaremos, de saber que estamos en esta tierra solamente de manera temporal y de que un día viviremos eternamente gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que trasladar eso a nuestra vida. ¿De qué sirve saber que Jesucristo resucitó? Me sirve a mí porque me ayuda a vivir con esperanza. Me ayuda a vivir sabiendo lo que va a pasar un día, sabiendo que un día seré levantado, que un día seré resucitado, sabiendo que un día a través de esa preciosa cruz yo tendré vida eterna junto a mi Padre Celestial. Me sirve para saber que no ando solo. Me sirve para saber que Él camina. ¿Y quién camina conmigo? El león. No el corderito, el león. Es como aquella historia de aquel leoncito que se enfrentaba con un de esos leoncitos chiquitos, ¿no? Recién nacido, que se enfrentaba a un oso. Se enfrentaba a un oso y el leoncito, imagínense, son como unos gatitos, ¿no? Los leoncitos cuando están chiquitos, ¿no? Dice que se paraba y le trataba de gruñir y le hacía fuerte, pero un leoncito tiene como un gatito, ¿no? Entonces el
el oso dice que sale corriendo. Y el leoncito le sacaba pecho, pues no, lo asusté al oso. Pero él no se daba cuenta que allá atrás estaba su padre. Allá atrás estaba ese león inmenso, rugiendo. Y que el oso se asustaba no por el rugidito del leoncito, sino por el rugido del padre del león. Así está nuestro león de la tribu de Judá, junto con nosotros, defendiéndonos, ayudándonos. Usted no está solo. Usted como hijo de Dios camina sobre esta tierra con ángeles a su alrededor. Porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted camina con ese león a su lado y por tanto usted va a pasar sobre esta tierra en victoria, va a conquistar, va a avanzar, va a tomar todo lo que Dios tiene para usted y un día vamos a resucitar y vamos a hacer fiesta ahí en el cielo. Amén. Denles aplausos fuertes.